Sigue nuestras redes: Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Sesión extraordinaria de Pleno del Tribunal Constitucional. Lunes 18 de enero de 2021. Audiencia pública, rol 9930. Requerimiento de inconstitucionalidad presentado por un grupo de honorables diputadas y diputados que representan más de la cuarta parte de los miembros en ejercicio respecto a los preceptos que indican del proyecto de ley de migración y extranjería contenido en el boletín 8970-06. Reglas de la audiencia. 1. Cada exponente contará con un máximo de 10 minutos para desarrollar sus planteamientos. 2. Las exposiciones se realizarán de acuerdo al orden de inscripciones en cuaderno separado. 3. De no estar presente el representante cuando sea llamado, precluirá su derecho a exponer. 4. En las exposiciones, el tribunal no formulará preguntas y no serán admitidas réplicas entre los expositores. 5. Las exposiciones se desarrollarán por vía remota en atención al estado constitucional de catástrofe decretado por Su Excelencia el Presidente de la República, actualmente en vigor, y las medidas dispuestas por la autoridad sanitaria a tal efecto. 6. Se hace presente que la audiencia pública no exige la presencia total y continua de las señoras y señores ministros de este tribunal. En dicho sentido, esta no requiere un quórum mínimo para su funcionamiento ni determina la integración del tribunal pleno para efectos de tomar acuerdos sobre el fondo del asunto. Con la Asociación por las Libertades Públicas, y hasta por 10 minutos, tiene la palabra doña Claudia Sarmiento Ramírez. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, excelentísimos ministros y ministras. Vengo a alegar a favor del requerimiento presentado por el grupo de diputados ya individualizado en nombre de la Asociación por las Libertades Públicas. La Asociación por las Libertades Públicas es una asociación que reúne a profesionales, somos principalmente abogados, que desde el año 1997 tenemos por misión colaborar, contribuir a la promoción de los derechos fundamentales. Dentro de nuestros litigios estratégicos se ha encontrado el caso de la última tentación de Cristo, de la jueza Tala ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la participación en diferentes audiencias del mismo tenor. Cuando preparaba esta audiencia recordé unas anécdotas que tuve en Washington hace algunos años con el entonces decano Claudio Grossman. El decano Grossman nos contó cómo su abuelo había llegado al puerto de Valparaíso con escasos recursos, solo, dejando su familia atrás, y lo que hizo fue comprar una caja de plátanos. Y esa caja de plátanos fue su patrimonio cuando llegó al país. Y con eso se puso a comerciar. El decano nos contaba del anhelo de su familiar, del deseo que tenía de alcanzar una mejor vida para él y para su familia. Y la anécdota del decano Grossman, quien además, piensen, en tan poco tiempo, llegó a ser decano emérito en una facultad en Estados Unidos, fue coagente de la Haya defendiendo nuestro país. Esa experiencia da cuenta de... ¿Me dan un segundo, por favor? Por supuesto. Yo asumo que esto les puede pasar a ustedes en algún minuto en la vida. Adelante. Muchas gracias. La anécdota del decano Grossman me hizo pensar en el anhelo de quienes migran. Yo me imagino que ustedes también, como yo, han escuchado historias de sus familiares. Los míos asociaban la comida, el recuerdo con España u otras circunstancias. Pero también me hizo recordar a aquellas personas que migran en circunstancias bastante más complejas, ¿no? Personas que literalmente están dispuestas a caminar por el desierto, por un campo minado, o navegar entre tiburones con tal de llegar a un lugar que sea su hogar, que les dé cobijo, que les dé certeza, que los prive del hambre o que les dé seguridad a sus vidas.
Y en la importancia de ese anhelo también me hizo recordar la Constitución de 1823, donde decía: cualquier persona que pise nuestro país, ¿no?, será libre. Nuestro país fue señero en reconocer esa importancia de ser acogida para quienes llegan, sobre todo en circunstancias muy extremas, a Chile buscando una buena vida. Y la importancia de regular la migración es fundamental. Enhorabuena a este proyecto de ley, que es el primer proyecto de ley que sale de un congreso, por decirlo de alguna manera, que produce un congreso y en democracia. Regula un fenómeno que requiere, sin lugar a dudas, de una normativa importante. Y para aquello basta con mirar lo que sucede, por ejemplo, ahora en la frontera entre Honduras y Guatemala, para darnos cuenta de que la migración es un fenómeno antiguo, pero que cada día genera desafíos más importantes. Pero esto, por supuesto, ya lo saben sus señorías excelentísimas, porque ha sido parte de las reflexiones que este propio tribunal tuvo en el rol 2273. Esta necesidad de regular, eso sí, por supuesto, y que duda cabe, debe hacerse respetando el marco constitucional, los derechos fundamentales, sin lugar a dudas. Y acá, como bien ha señalado este excelentísimo tribunal, de nuevo, los autos 2273, nuestra Constitución reconoce la titularidad de los derechos fundamentales a todas las personas, sin importar su condición de migrante. Y los derechos fundamentales que consagra el catálogo del artículo 19 se reconocen a todas las personas, de nuevo, sin importar su condición migratoria. Esto, que también es relevante, lo señaló el propio proyecto de ley en el artículo 3, inciso primero y final, donde señala que el Estado de Chile respeta los derechos de las personas sin importar su condición migratoria. Y en su inciso final, donde señala que el Estado de Chile asegurará a los extranjeros la igualdad ante la ley y no discriminación. Y la máxima no discriminación es tan relevante que, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo estableció así en una observación consultiva, la Observación General 18 del año 2003, solicitado por el Estado de México, donde se indicó que los estados deben regular, pueden hacerlo, pero deben indicarlo y deben hacerlo respetando la igualdad ante la ley, que es una norma, según la Corte, de jus cogens. ¿Por qué hago referencia a esta situación? Porque la regulación que se plantea en esta audiencia es valiosa, pero contiene también disposiciones que son contrarias a la libertad personal garantizada en el artículo 7, el 19 número 7, perdón, y también a las disposiciones de igualdad ante la ley. Como Asociación por las Libertades Públicas queremos detenernos en algunas disposiciones, no analizarlas todas, esa será la labor de los abogados de la audiencia del día de mañana. Pero nos interesa en particular destacar lo siguiente. La disposición contenida en el artículo 131, que establece la reconducción o devolución inmediata de un extranjero mientras se encuentre vigente la resolución que ordenó su abandono del país. La potestad que se le entrega al subsecretario del Interior para expulsar a personas extranjeras del país, está en el artículo 133, puntos operaciones finales. La potestad que también se le entrega al subsecretario del Interior de prohibir hasta por 30 años el ingreso de una persona al país. Por último, la posibilidad de retener a una persona sin control jurisdiccional de forma previa a su expulsión por un plazo de 72 horas contenido en el artículo 135. A juicio de la Asociación por las Libertades Públicas, estas disposiciones son manifiestamente inconstitucionales por ser contrarias al artículo 19 número 7, en conexión también con la garantía del artículo 19 número 2 y, que decir, la igualdad contenida como un principio a nivel de las bases generales, bases institucionales del artículo 1. Me permito señalar que este derecho, el contenido en el artículo 19 número 7, ha sido interpretado por la doctrina como el derecho a la libertad ambulatoria, que básicamente es la posibilidad de moverse dentro del país, de estar dentro del país, de residir, de definir su destino. No cabe ninguna duda tampoco que esta garantía, que este derecho fundamental está sujeto a restricciones y limitaciones. La pregunta es cómo deben verificarse esas restricciones y limitaciones y si la legislación que estamos analizando satisface o no nuestros estándares de constitucionalidad. Y a nuestro juicio, no. Y si tuviera que sintetizar las dificultades que estas normas tienen, me permitiría decir que tienen una excesiva discrecionalidad que se le entrega a la administración del Estado, que establece medidas que son manifiestamente desproporcionadas y que no dota de claridad respecto de qué tipo de mecanismos o tutela existe para controlar esta situación. En términos bastante concretos,
esta ley permite que una persona sea expulsada del país aun cuando se la está combinando a que abandone, una medida que puede ser, por ejemplo, revocada, pero mientras un funcionario de la administración del Estado podría determinar que esta persona sea expulsada, ¿no? Y una expulsión no es una cuestión fácil. Las personas que viven en nuestro país, que migran acá, necesariamente construyen redes, tienen familias, tienen hogares, tienen trabajo. Y respecto a las potestades que se le asignan al subsecretario del Interior, esto es, la expulsión o la prohibición de ingreso por 30 años, pareciera que son potestades que son manifiestamente desproporcionadas. Uno bien podría afirmar que la mala fe no se presume, ¿no? Por supuesto, los funcionarios de la administración del Estado no van a ser arbitrarios per se, pero las disposiciones constitucionales no pueden descansar en el ánimo que pueda tener una determinada persona. Para eso me permito citar y recordar las sentencias del Tribunal Constitucional 1883, perdón, la sentencia del Tribunal Constitucional 1518, que establece que para que haya una privación de libertad, una afectación a la libertad, tenemos que estar frente a situaciones de indudable determinación y con parámetros incuestionables. La legislación que tenemos presente frente a nosotros no nos ofrece esos parámetros que este excelentísimo tribunal ha solicitado. Más aún, tampoco establece de forma clara, y como lo mencionaba, una situación donde nosotros podamos entender el tipo de control al que esto está sujeto. Misma situación se presenta, a mi juicio, con aún más gravedad, tratándose de la posibilidad de detener a una persona por 72 horas sin control judicial de esa privación de libertad. Es importante recordar en este punto que ninguna de estas personas ha cometido un delito. Si se les cometiera un delito, tendrían un estándar de garantías bastante más correctos, a mi juicio, porque estarían las normas que al efecto establece la Constitución respecto a la privación de libertad y el Código Procesal Penal. Para cerrar, porque está acabándose mi tiempo, Su Señoría Excelentísima, recientemente en el rol 97-97 señalaron que partes de nuestra Constitución establecen, y me permito citar, condiciones inamovibles de la institucionalidad que no pueden ser objeto de reforma constitucional. A mi juicio, si hay algo que debiera ser considerado inamovible, es la dignidad humana y la igualdad ante la ley. Nuestros nacionales, nosotros los nacionales, no estamos sometidos a la laxitud con la que se entrega la potestad de la administración, la potencial privación de libertad frente a situaciones de sanciones administrativas. Si nosotros tenemos un compromiso real y fidedigno con la dignidad humana, esta legislación puede ser enmendada. Y más aún, el que estas normas sean declaradas inconstitucionales no modifican sustantivamente el proyecto de ley, sino que por el contrario, van a hacer que éste sea bastante más fiel a los objetivos que declara en su propio articulado. Por este motivo, Sus Señorías Excelentísimas, y en representación de la Asociación por las Libertades Públicas, solicito que tengan a bien considerar estos argumentos y que, en el debido momento, declaren la inconstitucionalidad de los artículos antes mencionados. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Por la Cátedra de Racismos, Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile, y hasta por 10 minutos, tiene la palabra doña María Emilia Tillú Merino. Muy buenas tardes, Presidenta. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Es a partir de investigaciones que hemos llevado a cabo hace ya varios años, otras que están vigentes todavía, tanto con instituciones nacionales como internacionales, al alero de la Universidad de Chile, del Ministerio de Ciencia y Tecnología y de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que me permito desde el campo en donde trabajo, que es el campo de la sociología, entregar a lo que a nuestro modo lo que nosotros pensamos es que hay algunas consecuencias muy complicadas y muy graves que tiene para las personas migrantes una política restrictiva. Obviamente migrar es un derecho humano, solamente que les pido que pensemos que el viaje de la persona migrante no es un viaje turístico, es un viaje incierto, no tiene fecha clara de regreso. Siempre se mantiene una valija lista dependiendo también de la espera de documentos dadas al ritmo de las voluntades políticas. Y comenzar diciendo que sin papeles no hay vida.
En primer lugar, las visas diferenciadas contienen estereotipos provenientes de una afirmación muy difundida tanto por personeros de gobierno, clase política y medios de comunicación, que señala desde hace mucho ya a la migración como un problema y no como un fenómeno social. Esta declaración lo que construye es un imaginario negativo que señala a las personas migrantes como sujetos de sospecha. Si bien las consecuencias las han experimentado todas las comunidades migrantes, ¿no?, lo vivencian actualmente principalmente las personas afrodescendientes, contra las cuales circulan prejuicios, mitos, falsas ideas, y sufre mucho la comunidad haitiana cuando se le dice, por ejemplo, que es el mayor número de personas que viven en el país, que no son personas confiables y que en realidad se convierten rápidamente más bien de sujetos en objetos de trata, por ejemplo, y también de explotación laboral. Muchos chilenos y chilenas declaran que son los más visibles, que por eso los ven en todas partes, hacen una referencia sutil al color de piel, si bien otros declaran abiertamente que la condición o el color de piel está estrictamente vinculado a características psicológicas y culturales. En este sentido también, y en este mismo punto, lo que se señala como retorno humanitario también impide que las personas haitianas puedan regresar en 9 años al país. ¿Cuál es la diferencia con una persona que viene de Francia, de Costa Rica o de Estados Unidos? ¿Por qué esa diferencia y por qué no podemos saber qué es lo que contiene esa diferenciación? Se ha logrado que estos estereotipos, que no es otra cosa que las ideas puestas en la cabeza como verdades, funcionen desde el desconocimiento, desde la ignorancia, después en la sociedad chilena para castigar. Actualmente, estas mismas diferenciaciones violentan mucho a las personas venezolanas, por ejemplo, en la frontera. Un segundo aspecto tiene que ver con la situación de niñas, niños y adolescentes, porque hay muchas consecuencias que la vivencian los niños, tanto los niños nacidos en Chile como los niños que llegan, porque las restricciones que hoy día vemos que da la ley, que se impone, ¿no?, afecta a lo que consideramos todo como la familia, como un núcleo fundamental de la sociedad. Entonces, cualquier problema que viva la familia efectivamente afecta al acceso y al goce también de los derechos de los niños. Considero que, bueno, la Defensoría de los Derechos de la Niñez lo ha planteado en varias ocasiones, pero también nosotros hemos hecho investigaciones en escuelas, en jardines infantiles, en centros de salud, y hemos visto también cómo una política restrictiva afecta también en el modo en que profesionales muchas veces y funcionarios consideran, ¿no?, lo que ocurre con niños y niñas y cómo hay procedimientos muy duros frente a su existencia. Otra cuestión que tiene que ver con el retorno asistido también me parece que es bastante complicado porque no garantiza tampoco adecuadamente los derechos, los expone a ser expulsados del territorio y rechazados en fronteras, cuestión que es muy complicada cuando sabemos que hay todo un mercado, ¿no?, y un negocio terrible que tiene a los niños también como objetos muchas veces de prostitución. Ha habido también robo de órganos, persecución, etcétera, contra los niños. Esto lo ha señalado también la UNICEF, lo han dicho también organizaciones vinculadas a los derechos de los niños, y por lo tanto es muy importante la competencia que tengan los tribunales de familias para tomar decisiones y medidas que correspondan. Otro punto tiene que ver con las mujeres migrantes, ¿no? También han sido objeto de racialización y sexualización, y han sido objeto también de persecución, humillación en innumerables ocasiones. Hemos visto también, no solamente durante este periodo, sino ya antes, la muerte de mujeres migrantes en fronteras y en ciudades, como también el abandono o la discrecionalidad en las instituciones, y han sido desconsideradas por muchas razones. Por ejemplo, en nuestras investigaciones vemos que curiosamente se les critica por tener muchos hijos, diciendo que los muchos hijos implican que buscan papeles. Se les critica también cuando solicitan un aborto por las 3 causales. Se les acusa de ser demasiado buenas para regalonear a los hijos, ¿no? Se les acusa también de ser demasiado buenas para castigar a los hijos. Que hagan mucho o hagan poco, parece que siempre son sujetas de crítica que obviamente tiene ribetes racistas en este trato. También quiero señalar que las críticas que se les hacen tienen mucho que ver con
lo que se señala desde los chilenos, ¿no? Desde nosotros somos las buenas madres y nosotros somos las que estamos diciendo que ustedes no saben educar a sus niños. Otro punto tiene que ver con la dificultad para regularizarse. La gente no puede presentar documento exigido a veces por la imposibilidad de consulados que no tienen capacidad de atender, porque no se pueden conseguir en el país, largos tiempos de espera. Ya en estos últimos días, entregas de carnet de identidad que duran una semana o algunos días. Esto ha precarizado mucho las vidas, porque obviamente sin papeles no se puede trabajar. En situación de irregularidad eso es imposible. Y además se suma también la obligación de realizar trámites exclusivamente por vía virtual. Otro punto tiene que ver con la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, donde también estamos trabajando. Ya hemos visto que aquí hay un problema muy grave, porque hay una suerte de actualización de la esclavitud, de unos tratos que en realidad ya no tienen, no tengo palabras para decir los ribetes de violencia que hemos podido observar. Sin embargo, hay casos de trata que no son denunciados por temor, ¿no? Por temor a ser expulsado o a ser denunciado, etc. Yo pienso que aquí hay una forma contemporánea de esclavitud que debemos considerar. Y también la relación entre el aumento de este delito y las políticas restrictivas también queda demostrada en distintos estudios, reafirmado también por cifras que Chile ha reportado en la materia, como por ejemplo el informe estadístico de trata de personas de la Subsecretaría del Interior del año 2019, y también de resultados que tenemos nosotros mismos, también de nuestras propias investigaciones. Otro punto es que en tiempos de COVID-19 las personas migrantes se han visto especialmente afectadas al ser indicadas como fuente de contagio, y eso ha implicado humillaciones, persecución, detenciones. Esto ha tenido una falsedad demostrada. Sin embargo, no necesariamente ha sido considerada. Si bien en una situación ya vivida antes con otras enfermedades, hoy día en tiempos de mucha digamos, incertidumbre, ¿no? La consecuencia es mucho mayor. Y por último está la salud mental de las personas migrantes. Investigaciones, estas son muy recientes, demuestran un sufrimiento terrible observado en la salud mental, porque debido a resultados acumulativos de desigualdades sociales, discriminaciones racistas sistémicas, pobreza que van experimentando debido a las restricciones, la cesantía, por ejemplo, la irregularidad, el temor a expulsión, la falta de comprensión, de reconocimiento, viviendas precarias o inhabitables, alquileres abusivos, podemos pensar falta de agua y de alimentación, provocan altos niveles de estrés, enfermedades causadas por el estrés como la hipertensión arterial, las enfermedades coronarias y neurológicas, mayor riesgo de depresión y de suicidio y mucho estado de desesperanza. Efectivamente, lo que sienten, nos dicen, es que no hay justicia para ellos y la defensa de derechos humanos tampoco opera para sus personas. Termino señalando que nuestras investigaciones demuestran la existencia del racismo en nuestro país en sus distintas formas, siendo el racismo institucional el más violento, debido a la violencia simbólica, cínica y callada, naturalizada, que supone normal, por ejemplo, tratar a seres humanos de manera diferenciada en las instituciones del país. Luego, que otro tipo de racismo, el racismo cotidiano, se viva en sus peores expresiones parece no conmover a nadie. Por eso estamos acá, para pensar que el país que queremos debe despojarse de todo racismo, trabajando y revisando, sobre todo, nuestra propia historia. Muchas gracias. Gracias a usted. Por el Movimiento de Acción Migrante, y hasta por 10 minutos, tiene la palabra don Francisco Bustos. Muchas gracias, señora presidenta, con su venia y la de esta excelentísima sala, y junto con dar los buenos días a todos los intervinientes, vengo a hacer mi intervención por el Movimiento de Acción Migrante, que integra la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes, y que como organización constituida por diversos colectivos de extranjeros avecindados en Chile, busca promover una cultura de no discriminación y respeto a los derechos humanos. Señoría, en virtud de que la resolución pide que los expositores no traten, que no repitan temas, nosotros nos hemos anunciado para tratar un punto bien específico, que es el artículo 176, numeral 16, que modifica el Estatuto de la Libertad Condicional, estableciendo que los extranjeros no podrán optar al beneficio, sino que en su lugar se les aplicará una nueva sanción de expulsión. Este es un caso de inconstitucionalidad estricta. Aquí no vamos a calificar el mérito político, aunque sí vamos a introducir algunos antecedentes
respecto del proyecto de ley. Como indicó doña Claudia Sarmiento, Chile ha sido reconocido, al menos en sus orígenes, por algunas normas que destacan en materia de igualdad entre chilenos y extranjeros. Por ejemplo, nuestro Código Civil fue el primero en su género que reconoció la igualdad para adquirir derechos civiles. Esto lo dice ya don Pedro Lira Urquieta, y eso se reconoce también en esta idea de nuestro himno nacional de que seríamos el asilo contra la opresión. Sin embargo, esta cultura cambia con ocasión del Decreto Ley 1094 del año 75, norma preconstitucional de la peor época de la dictadura que vulneraba tanto derechos de extranjeros como también los hijos de los chilenos exiliados, que hasta antes del 2005 también eran extranjeros. Entonces, el Decreto Ley 1094 viene a romper una cierta tradición legal y constitucional de nuestro país. Ese decreto ley concede a las autoridades algunas potestades materialmente penales, pueden incluso decretar órdenes de detención, etc. Pero ese decreto ley 1094, que uno diría, bueno, es de la Guerra Fría, es una pieza de museo institucional, lamentablemente se actualiza con un fenómeno que ha sido designado por Juliet Stamp de la Lewis and Clark University como crimigration o criminalización de la migración, que describe una intersección entre el derecho administrativo y el derecho penal, donde el derecho migratorio empieza a utilizar recursos que son materialmente punitivos. Y eso es lo que nosotros entendemos que ocurre con ocasión de este artículo 176, numeral 16. Lo que dice esta norma es que introduce un artículo 2 bis al decreto ley 321 y que señala que los extranjeros condenados a penas de presidio y reclusión mayores, es decir, superiores a 5 años y un día, que postulen y califiquen para la concesión del beneficio, es decir, que cumplan todos los requisitos, serán expulsados del territorio nacional y mantiene una prohibición de ingreso de hasta 20 años. Es decir, esto implica que se niega el mérito demostrado por la persona en un proceso de reinserción social, y esto solamente con ocasión de la nacionalidad. Entonces la pregunta es ¿por qué expulsamos a una persona, considerando además que la Convención Americana de Derechos Humanos establece que la reforma y la readaptación social son los fines de las penas, y el artículo 1, inciso cuarto de la Constitución establece un principio de servicialidad? Acá, señorías, siguiendo a Carlos Nino, lo que se está haciendo es emplear a los hombres como medios porque se menoscaba y se obstaculiza el ejercicio de sus propios fines y de su dignidad humana. Señoría, este excelentísimo tribunal ha tenido la ocasión de pronunciarse en materia sobre quienes pueden acceder a libertad condicional respecto de las reformas que hubo al decreto ley 321 a propósito de hacer más estrictos los requisitos respecto de los condenados por crímenes de lesa humanidad. Esos son los roles 5.677 y 5.678 acumulados. Y ahí yo quiero destacar que tanto la honorable senadora que se ha hecho parte, los diputados de la Unión Demócrata Independiente, el presidente de la República, en sus escritos en ese proceso dijeron que no se puede excluir a un grupo de personas de la libertad condicional. Y eso es lo mismo que reconoce este excelentísimo tribunal en sentencia del 2 de enero del 2019, en el considerando 11º, y si me permite hacer una lectura breve, señora presidenta. Claro. Muchas gracias. En este considerando 11º se dice, de ese conjunto de criterios se debe desprender por una parte que, en caso alguno, puede excluirse un determinado grupo de personas, cualquiera sea el delito por el que fueron condenados, de acceder a la libertad condicional. El considerando sigue diciendo que si bien el legislador tiene una amplia gama de poder determinar requisitos más estrictos, tiene un límite que es el respeto a los derechos que la Carta Fundamental asegura a todos los condenados. Ahí termino la cita. Entonces yo me pregunto, si tanto las personas que se oponen a este requerimiento fueron tan categóricos en materia de la libertad condicional para condenados por crímenes de lesa humanidad, tanto la senadora, los honorables diputados, su excelencia el presidente de la República, ¿cómo es que en este caso se oponen a restringir la libertad condicional a un género de condenados solamente por el elemento de la nacionalidad? Además, esto implica establecer una segunda sanción,
Recordemos que una expulsión materialmente es una sanción penal, sea de extrañamiento por el artículo 34 del Código Penal o del artículo 34 de la Ley 18.217. Sesión extraordinaria de Pleno del Tribunal Constitucional. Lunes 18 de enero de 2021. Audiencia pública, rol 9930. Requerimiento de inconstitucionalidad presentado por un grupo de honorables diputadas y diputados que representan más de la cuarta parte de los miembros en ejercicio respecto a los preceptos que indican del proyecto de ley de migración y extranjería contenido en el boletín 8970-06. Reglas de la audiencia. 1. Cada exponente contará con un máximo de 10 minutos para desarrollar sus planteamientos. 2. Las exposiciones se realizarán de acuerdo al orden de inscripciones en cuaderno separado. 3. De no estar presente el representante cuando sea llamado, precluirá su derecho a exponer. 4. En las exposiciones, el tribunal no formulará preguntas y no serán admitidas réplicas entre los expositores. 5. Las exposiciones se desarrollarán por vía remota en atención al estado constitucional de catástrofe decretado por su excelencia el presidente de la República, actualmente en vigor,
y las medidas dispuestas por la autoridad sanitaria a tal efecto. Sexto, se hace presente que la audiencia pública no exige la presencia total y continua de las señoras y señores ministros de este tribunal. En dicho sentido, esta no requiere un quórum mínimo para su funcionamiento ni determina la integración del Tribunal Pleno para efectos de tomar acuerdo sobre el fondo del asunto. Por la Asociación por las Libertades Públicas, y hasta por 10 minutos, tiene la palabra doña Claudia Sarmiento Ramírez. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, excelentísimos ministros y ministras. Vengo a alegar a favor del requerimiento presentado por el grupo de diputados ya individualizado en nombre de la Asociación por las Libertades Públicas. La Asociación por las Libertades Públicas es una asociación que reúne a profesionales, somos principalmente abogados, que desde el año 1997 tenemos por misión colaborar, contribuir a la promoción de los derechos fundamentales. Dentro de nuestros litigios estratégicos se ha encontrado el caso de la última tentación de Cristo, de la jueza Tala ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la participación en diferentes audiencias del mismo tenor. Cuando preparaba esta audiencia recordé unas anécdotas que tuve en Washington hace algunos años con el entonces decano Claudio Grossman. El decano Grossman nos contó cómo su abuelo había llegado al puerto de Valparaíso con escasos recursos, solo, dejando su familia atrás, y lo que hizo fue comprar una caja de plátanos. Y esa caja de plátanos fue su patrimonio cuando llegó al país. Y con eso se puso a comerciar. El decano nos contaba del anhelo de su familiar, del deseo que tenía de alcanzar una mejor vida para él y para su familia. Y la anécdota del decano Grossman, quien además, piensen, en tan poco tiempo, llegó a ser decano emérito de una facultad en Estados Unidos, fue coagente de La Haya defendiendo nuestro país. Esa experiencia da cuenta de... ¿Me dan un segundo, por favor? Por supuesto. Yo asumo que esto les puede pasar a ustedes en algún minuto en la vida. Adelante. Muchas gracias. La anécdota del decano Grossman me hizo pensar en el anhelo de quienes migran. Yo me imagino que ustedes también, como yo, han escuchado historias de sus familiares. Los míos asociaban la comida, el recuerdo con España u otras circunstancias. Pero también me hizo recordar a aquellas personas que migran en circunstancias bastante más complejas, ¿no? Personas que literalmente están dispuestas a caminar por el desierto, por un campo minado, o navegar entre tiburones con tal de llegar a un lugar que sea su hogar, que les dé cobijo, que les dé certeza, que los prive del hambre o que les dé seguridad a sus vidas. Y en la importancia de ese anhelo también me hizo recordar la Constitución de 1823, donde decía, cualquier persona que pise nuestro país, ¿no?, será libre. Nuestro país fue señero en reconocer esa importancia de ser acogida para quienes llegan, sobre todo en circunstancias muy extremas, a Chile buscando una buena vida. Y la importancia de regular la migración es fundamental. Enhorabuena a este proyecto de ley, que es el primer proyecto de ley que sale de un congreso, por decirlo de alguna manera, que produce un congreso y en democracia, regula un fenómeno que requiere, sin lugar a dudas, de una normativa importante. Y para aquello basta con mirar lo que sucede, por ejemplo, ahora en la frontera entre Honduras y Guatemala, para darnos cuenta de que la migración es un fenómeno antiguo, pero que cada día genera desafíos más importantes. Pero esto, por supuesto, ya lo saben sus señorías excelentísimas, porque ha sido parte de las reflexiones que este propio tribunal tuvo en el rol 2273. Esta necesidad de regular, eso sí, por supuesto, y que duda cabe, debe hacerse respetando el marco constitucional, los derechos fundamentales, sin lugar a dudas. Y acá, como bien ha señalado este excelentísimo tribunal, de nuevo, los autos 2273, nuestra Constitución reconoce la titularidad de los derechos fundamentales a todas las personas, sin importar su condición de migrante.
y los derechos fundamentales que consagra el catálogo del artículo 19 se reconocen a todas las personas, de nuevo, sin importar su condición migratoria. Esto, que también es relevante, lo señaló el propio proyecto de ley en el artículo 3, inciso primero y final, donde señala que el Estado de Chile respeta los derechos de las personas sin importar su condición migratoria. Y en su inciso final, donde señala que el Estado de Chile asegurará a los extranjeros la igualdad ante la ley y no la discriminación. Y la máxima no discriminación es tan relevante que, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo estableció así en una observación consultiva, la Observación General 18 del año 2003, solicitado por el Estado de México, donde se indicó que los estados deben regular, pueden hacerlo, pero deben indicarlo y deben hacerlo respetando la igualdad ante la ley, que es una norma, según la Corte, de jus cogens. ¿Por qué hago referencia a esta situación? Porque la regulación que se plantea en esta audiencia es valiosa, pero contiene también disposiciones que son contrarias a la libertad personal garantizada en el artículo 7, el 19 número 7, perdón, y también a las disposiciones de igualdad ante la ley. Como Asociación por las Libertades Públicas queremos detenernos en algunas disposiciones, no analizarlas todas, esa será la labor de los abogados de la audiencia del día de mañana. Pero nos interesa en particular destacar lo siguiente. La disposición contenía el artículo 131, que establece la reconducción o devolución inmediata de un extranjero mientras se encuentre vigente la resolución que ordenó su abandono del país. La potestad que se le entrega al subsecretario del Interior para expulsar a personas extranjeras del país, que está en el artículo 133, sus dos oraciones finales. La potestad que también se le entrega al subsecretario del Interior de prohibir hasta por 30 años el ingreso de una persona al país. Y por último, la posibilidad de retener a una persona sin control jurisdiccional de forma previa a su expulsión por un plazo de 72 horas contenido en el artículo 135. A juicio de la Asociación por las Libertades Públicas, estas disposiciones son manifiestamente inconstitucionales por ser contrarias al artículo 19 número 7, en conexión también con la garantía del artículo 19 número 2 y, que decir, la igualdad contenida como un principio a nivel de las bases generales, bases institucionales del artículo 1. Me permito señalar que este derecho, el contenido en el artículo 19 número 7, ha sido interpretado por la doctrina como el derecho a la libertad ambulatoria, que básicamente es la posibilidad de moverse dentro del país, de estar dentro del país, de residir, de definir su destino. No cabe ninguna duda tampoco que esta garantía, que este derecho fundamental está sujeto a restricciones y a limitaciones. La pregunta es cómo deben verificarse esas restricciones y limitaciones y si la legislación que estamos analizando satisface o no nuestros estándares de constitucionalidad. Y a nuestro juicio, no. Y si tuviera que sintetizar las dificultades que estas normas tienen, me permitiría decir que tienen una excesiva discrecionalidad que se le entrega a la administración del Estado, que establece medidas que son manifiestamente desproporcionadas y que no dota de claridad respecto de qué tipo de mecanismos o tutela existe para controlar esta situación. En términos bastante concretos, esta ley permite que una persona sea expulsada del país aun cuando se la está combinando a que abandone, una medida que puede ser, por ejemplo, revocada, pero mientras un funcionario de la administración del Estado podría determinar que esta persona sea expulsada, ¿no? Y una expulsión no es una cuestión fácil. Las personas que viven en nuestro país, que migran acá, necesariamente construyen redes, tienen familias, tienen hogares, tienen trabajo. Y respecto a las potestades que se le asignan al subsecretario del Interior, esto es, la expulsión o la prohibición de ingreso por 30 años, pareciera que son potestades que son manifiestamente desproporcionadas. Uno bien podría afirmar que la mala fe no se presume, ¿no? Por supuesto, los funcionarios de la administración del Estado no van a ser arbitrarios per se, pero las disposiciones constitucionales no pueden descansar en el ánimo que pueda tener una determinada persona. Para eso me permito citar y recordar las sentencias del Tribunal Constitucional 1883, perdón, la sentencia del Tribunal Constitucional 1518, que establece que para que haya una privación de libertad, una afectación a la libertad, tenemos que estar frente a situaciones de indudable determinación y con parámetros incuestionables.
La legislación que tenemos presente frente a nosotros no nos ofrece esos parámetros que este excelentísimo tribunal ha solicitado. Más aún, tampoco establece de forma clara, y como lo mencionaba, una situación donde nosotros podamos entender el tipo de control al que esto está sujeto. Misma situación se presenta, a mi juicio, con aún más gravedad, tratándose de la posibilidad de detener a una persona por 72 horas sin control judicial de esa privación de libertad. Es importante recordar en este punto que ninguna de estas personas ha cometido un delito. Si se les cometiera un delito, tendrían un estándar de garantías bastante más correctos, a mi juicio, porque estarían las normas que al efecto establece la Constitución respecto a la privación de libertad y el Código Procesal Penal. Para cerrar, porque está acabándose mi tiempo, Su Señoría Excelentísima, recientemente en el rol 97-97 señalaron que partes de nuestra Constitución establecen, y me permito citar, condiciones inamovibles de la institucionalidad que no pueden ser objeto de reforma constitucional. A mi juicio, si hay algo que debiera ser considerado inamovible, es la dignidad humana y la igualdad ante la ley. Nuestros nacionales, nosotros los nacionales, no estamos sometidos a la laxitud con la que se entrega la potestad de la administración, la potencial privación de libertad frente a situaciones de sanciones administrativas. Si nosotros tenemos un compromiso real y fidedigno con la dignidad humana, esta legislación puede ser enmendada. Y más aún, el que estas normas sean declaradas inconstitucionales no modifican sustantivamente el proyecto de ley, sino que por el contrario, van a hacer que éste sea bastante más fiel a los objetivos que declara en su propio articulado. Por este motivo, Sus Señorías Excelentísimas, y en representación de la Asociación por las Libertades Públicas, solicito que tengan a bien considerar estos argumentos y que, en el debido momento, declaren la inconstitucionalidad de los artículos antes mencionados. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Por la Cátedra de Racismos, Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile, y hasta por 10 minutos, tiene la palabra doña María Emilia Tillú Marín. Muy buenas tardes, Presidenta. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Es a partir de investigaciones que hemos llevado a cabo hace ya varios años, otras que están vigentes todavía, tanto con instituciones nacionales como internacionales, al alero de la Universidad de Chile, del Ministerio de Ciencia y Tecnología y de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que me permito desde el campo en donde trabajo, que es el campo de la sociología, entregar a nuestro modo lo que nosotros pensamos es que hay algunas consecuencias muy complicadas y muy graves que tiene para las personas migrantes una política restrictiva. Obviamente migrar es un derecho humano, solamente que les pido que pensemos que el viaje de la persona migrante no es un viaje turístico, es un viaje incierto, no tiene fecha clara de regreso. Siempre se mantiene una valija lista dependiendo también de la espera de documentos dadas al ritmo de las voluntades políticas. Y comenzar diciendo que sin papeles no hay vida. En primer lugar, las visas diferenciadas contienen estereotipos provenientes de una afirmación muy difundida tanto por personeros de gobierno, clase política y medios de comunicación, que señala desde hace mucho ya a la migración como un problema y no como un fenómeno social. Esta declaración lo que construye es un imaginario negativo que señala a las personas migrantes como sujetos de sospecha. Si bien las consecuencias las han experimentado todas las comunidades migrantes, ¿no?, lo vivencian actualmente principalmente las personas afrodescendientes, contra las cuales circulan prejuicios, mitos, falsas ideas, y sufre mucho la comunidad haitiana cuando se le dice, por ejemplo, que es el mayor número de personas que viven en el país, que no son personas confiables y que en realidad se convierten rápidamente más bien de sujetos en objetos de trata, por ejemplo, y también de explotación laboral. Muchos chilenos y chilenas declaran que son los más visibles, que por eso los ven en todas partes, hacen una referencia sutil al color de piel, si bien otros declaran abiertamente que la condición o el color de piel está estrictamente vinculado a características psicológicas y culturales. En este sentido también, y en este mismo punto, lo que se señala como retorno humanitario también impide que las personas haitianas puedan regresar en 9 años al país.
¿Cuál es la diferencia con una persona que viene de Francia, de Costa Rica o de Estados Unidos? ¿Por qué esa diferencia y por qué no podemos saber qué es lo que contiene esa diferenciación? Se ha logrado que estos estereotipos, que no es otra cosa que las ideas puestas en la cabeza como verdades, funcionen desde el desconocimiento, desde la ignorancia, después en la sociedad chilena para castigar. Actualmente, estas mismas diferenciaciones violentan mucho a las personas venezolanas, por ejemplo, en la frontera. Un segundo aspecto tiene que ver con la situación de niñas, niños y adolescentes, porque hay muchas consecuencias que la vivencian los niños, tanto los niños nacidos en Chile como los niños que llegan, porque las restricciones que hoy día vemos que da la ley, que se impone, ¿no? Afecta a lo que consideramos todo como la familia, como un núcleo fundamental de la sociedad. Entonces, cualquier problema que viva la familia efectivamente afecta al acceso y al goce también de los derechos de los niños. Considero que, bueno, la Defensoría de los Derechos de la Niñez lo ha planteado en varias ocasiones, pero también nosotros hemos hecho investigaciones en escuelas, en jardines infantiles, en centros de salud, y hemos visto también cómo una política restrictiva afecta también en el modo en que profesionales muchas veces y funcionarios consideran, ¿no? Lo que ocurre con niños y niñas y cómo hay procedimientos muy duros frente a su existencia. Otra cuestión que tiene que ver con el retorno asistido también me parece que es bastante complicado porque no garantiza tampoco adecuadamente los derechos, los expone a ser expulsados del territorio y rechazados en fronteras, cuestión que es muy complicada cuando sabemos que hay todo un mercado, ¿no? Y un negocio terrible que tiene a los niños también como objetos muchas veces de prostitución. Ha habido también robo de órganos, persecución, etcétera, contra los niños. Esto lo ha señalado también la UNICEF, lo han dicho también organizaciones vinculadas a los derechos de los niños, y por lo tanto es muy importante la competencia que tengan los tribunales de familias para tomar decisiones y medidas que correspondan. Otro punto tiene que ver con las mujeres migrantes, ¿no? También han sido objeto de racialización y sexualización. Y han sido objeto también de persecución, humillación en innumerables ocasiones. Hemos visto también, no solamente durante este periodo, sino ya antes, la muerte de mujeres migrantes en fronteras y en ciudades, como también el abandono o la discrecionalidad en las instituciones, y han sido desconsideradas por muchas razones. Por ejemplo, en nuestras investigaciones vemos que curiosamente se les critica por tener muchos hijos, diciendo que los muchos hijos implican que buscan papeles. Se les critica también cuando solicitan un aborto por las 3 causales. Se les acusa de ser demasiado buenas para regalonear a los hijos, ¿no? Se les acusa también de ser demasiado buenas para castigar a los hijos. Que hagan mucho o hagan poco, parece que siempre son sujetas de crítica que obviamente tiene ribetes racistas en este trato. También quiero señalar que las críticas que se les hacen tienen mucho que ver con lo que se señala desde los chilenos, ¿no? Desde nosotros somos las buenas madres y nosotros somos las que estamos diciendo que ustedes no saben educar sus niños. Otro punto tiene que ver con la dificultad para regularizarse. La gente no puede presentar documentos exigidos a veces por la imposibilidad de consulados que no tienen capacidad de atender, porque no se pueden conseguir en el país, largos tiempos de espera, ya en estos últimos días, entregas de carnet de identidad que duran una semana o algunos días. Esto ha precarizado mucho las vidas, porque obviamente sin papeles no se puede trabajar en situación de irregularidad, eso es imposible. Y además se suma también la obligación de realizar trámites exclusivamente por vía virtual. Otro punto tiene que ver con la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, donde también estamos trabajando. Ya hemos visto que aquí hay un problema muy grave, porque hay una suerte de actualización de la esclavitud, de unos tratos que en realidad ya no tienen, no tengo palabras para decir los ribetes de violencia que hemos podido observar. Sin embargo, hay casos de trata que no son denunciados por temor, ¿no? Por temor a ser expulsado o a ser denunciado, etc. Yo pienso que aquí hay una forma contemporánea de esclavitud que debemos considerar.
Y también la relación entre el aumento de este delito y las políticas restrictivas también queda demostrada en distintos estudios, reafirmado también por cifras que Chile ha reportado en la materia, como por ejemplo el informe estadístico de trata de personas de la Subsecretaría del Interior del año 2019, y también de resultados que tenemos nosotros mismos, también de nuestras propias investigaciones. Otro punto es que en tiempos de COVID-19 las personas migrantes se han visto especialmente afectadas al ser indicadas como fuente de contagio, y eso ha implicado humillaciones, persecución, detenciones. Esto ha tenido una falsedad demostrada, sin embargo, no necesariamente ha sido considerada. Si bien en una situación ya vivida antes con otras enfermedades, hoy día, en tiempos de mucha, digamos, incertidumbre, ¿no?, la consecuencia es mucho mayor. Y por último está la salud mental de las personas migrantes. Investigaciones, estas son muy recientes, demuestran un sufrimiento terrible observado en la salud mental porque debido a resultados acumulativos de desigualdades sociales, discriminaciones racistas sistémicas, pobreza que van experimentando debido a las restricciones, la cesantía, por ejemplo, la irregularidad, el temor a expulsión, la falta de comprensión, de reconocimiento, viviendas precarias o inhabitables, alquileres abusivos, podemos pensar falta de agua y de alimentación, provocan altos niveles de estrés, enfermedades causadas por el estrés como la hipertensión arterial, las enfermedades coronarias y neurológicas, mayor riesgo de depresión y de suicidio y mucho estado de desesperanza. Efectivamente, lo que sienten, nos dicen, es que no hay justicia para ellos y la defensa de derechos humanos tampoco opera para sus personas. Termino señalando que nuestras investigaciones demuestran la existencia del racismo en nuestro país en sus distintas formas, siendo el racismo institucional el más violento, debido a la violencia simbólica, cínica y callada, naturalizada, que supone normal, por ejemplo, tratar a seres humanos de manera diferenciada en las instituciones del país. Luego, que otro tipo de racismo, el racismo cotidiano, se viva en sus peores expresiones parece no conmover a nadie. Por eso estamos acá, para pensar que el país que queremos debe despojarse de todo racismo, trabajando y revisando, sobre todo, nuestra propia historia. Muchas gracias. Gracias a usted. Por el Movimiento de Acción Migrante, y hasta por 10 minutos, tiene la palabra don Francisco Bustos. Muchas gracias, señora presidenta, con su venia y la de esta excelentísima sala, y junto con dar los buenos días a todos los intervinientes, vengo a hacer mi intervención por el Movimiento de Acción Migrante, que integra la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes, y que como organización constituida por diversos colectivos de extranjeros avecindados en Chile, busca promover una cultura de no discriminación y respeto a los derechos humanos. Señoría, en virtud de que la resolución pide que los expositores no traten, que no repitan temas, nosotros nos hemos anunciado para tratar un punto bien específico, que es el artículo 176, numeral 16, que modifica el Estatuto de la Libertad Condicional, estableciendo que los extranjeros no podrán optar al beneficio, sino que en su lugar se les aplicará una nueva sanción de expulsión. Este es un caso de inconstitucionalidad estricta. Aquí no vamos a calificar el mérito político, aunque sí vamos a introducir algunos antecedentes respecto del proyecto de ley. Como indicó doña Claudia Sarmiento, Chile ha sido reconocido, al menos en sus orígenes, por algunas normas que destacan en materia de igualdad entre chilenos y extranjeros. Por ejemplo, nuestro Código Civil fue el primero en su género que reconoció la igualdad para adquirir derechos civiles. Esto lo dice ya don Pedro Lira Urquieta, y eso se reconoce también en esta idea de nuestro himno nacional de que seríamos el asilo contra la opresión. Sin embargo, esta cultura cambia con ocasión del Decreto Ley 1094 del año 75, norma preconstitucional de la peor época de la dictadura, que vulneraba tanto derechos de extranjeros como también los hijos de los chilenos exiliados, que hasta antes del 2005 también eran extranjeros. Entonces, el Decreto Ley 1094 viene a romper una cierta tradición legal y constitucional de nuestro país. Ese decreto ley concede a las autoridades algunas potestades materialmente penales, pueden incluso decretar órdenes de detención, etc. Pero ese decreto ley 1094, que uno diría, bueno, es de la Guerra Fría, es una pieza de museo institucional, lamentablemente se actualiza
con un fenómeno que ha sido designado por Juliet Stamp de la Lois and Clark University como crimigration o criminalización de la migración, que describe una intersección entre el derecho administrativo y el derecho penal, donde el derecho migratorio empieza a utilizar recursos que son materialmente punitivos. Y eso es lo que nosotros entendemos que ocurre con ocasión de este artículo 176, numeral 16. Lo que dice esta norma es que introduce un artículo 2 bis al decreto ley 321 y que señala que los extranjeros condenados a penas de presidio y reclusión mayores, es decir, superiores a 5 años y un día, que postulen y califiquen para la concesión del beneficio, es decir, que cumplan todos los requisitos, serán expulsados del territorio nacional y mantiene una prohibición de ingreso de hasta 20 años. Es decir, esto implica que se niega el mérito demostrado por la persona en un proceso de reinserción social, y esto solamente con ocasión de la nacionalidad. Entonces la pregunta es ¿por qué expulsamos a una persona, considerando además que la Convención Americana de Derechos Humanos establece que la reforma y la readaptación social son los fines de las penas, y el artículo 1, inciso cuarto de la Constitución establece un principio de servicialidad? Acá, señorías, siguiendo a Carlos Nino, lo que se está haciendo es emplear a los hombres como medios porque se menoscaba y se obstaculiza el ejercicio de sus propios fines y de su dignidad humana. Señoría, este excelentísimo tribunal ha tenido la ocasión de pronunciarse en materia sobre quienes pueden acceder a libertad condicional respecto de las reformas que hubo al decreto ley 321 a propósito de hacer más estrictos los requisitos respecto de los condenados por crímenes de lesa humanidad. Esos son los roles 5.677 y 5.678 acumulados. Y ahí yo quiero destacar que tanto la honorable senadora que se ha hecho parte, los diputados de la Unión Demócrata Independiente, el presidente de la República, en sus escritos en ese proceso dijeron que no se puede excluir a un grupo de personas de la libertad condicional. Y eso es lo mismo que reconoce este excelentísimo tribunal en sentencia del 2 de enero del 2019, en el considerando 11º, y si me permite hacer una lectura breve, señora presidenta. Claro. Muchas gracias. En este considerando 11º se dice, de ese conjunto de criterios se debe desprender por una parte que, en caso alguno, puede excluirse un determinado grupo de personas, cualquiera sea el delito por el que fueron condenados, de acceder a la libertad condicional. El considerando sigue diciendo que si bien el legislador tiene una amplia gama de poder determinar requisitos más estrictos, tiene un límite que es el respeto a los derechos que la Carta Fundamental asegura a todos los condenados. Ahí termino la cita. Entonces yo me pregunto, si tanto las personas que se oponen a este requerimiento fueron tan categóricos en materia de la libertad condicional para condenados por crímenes de lesa humanidad, tanto la senadora, los honorables diputados, su excelencia el presidente de la República, ¿cómo es que en este caso se oponen a restringir la libertad condicional a un género de condenados solamente por el elemento de la nacionalidad? Además, esto implica establecer una segunda sanción. Recordemos que una expulsión materialmente es una sanción penal, sea de extrañamiento por el artículo 34 del Código Penal o del artículo 34 de la ley 18.216, es un paralelo. Entonces aquí también hay una vulneración al non bis in idem. Esto es contrario a los estándares constitucionales que regulan la legalidad de las penas. Esto vulnera también el derecho a salir y residir en el país en los términos amplios que la Constitución lo asegura a las personas. Solamente en el escrito del señor presidente de la República encontramos un argumento que da cuenta que estas personas igualmente sufrirían una expulsión administrativa, pero aún así el requerimiento de su excelencia no se hace cargo de esta desnaturalización de la libertad condicional y de los fines de la pena, ni tampoco de las distintas posibilidades de impugnación que existen en estos casos. Por eso, señoría, consideramos y adherimos a los términos del requerimiento a que aquí se vulneraría el artículo 1, el artículo 5, inciso segundo, el artículo 19, numerales 1, 2, 3, 7 y 26 de la Constitución. Pero además, nosotros consideramos que aquí se vulnera lo establecido en la Convención Internacional para la Eliminación de toda forma de discriminación racial.
este señero instrumento en la historia de la lucha antidiscriminación, originado en el derecho internacional de la posguerra, tiene mucho que decirnos. Recordemos que el principio político derrotado después de la Segunda Guerra Mundial es la existencia de jerarquías biológicas entre seres humanos, y que recientemente este fenómeno de la criminalización de la migración lo que ha buscado es aprovechar políticamente, una causa que es bien rentable. Lo hemos visto en los Estados Unidos de América, o con Orbán, en fin, en distintos lugares, ¿no? El anunciar medidas más estrictas contra los migrantes como una medida específica que permite capitalizar un cierto éxito político. Y acá el artículo 1.1 de esta convención nos señala que dentro de la definición de discriminación racial se comprende toda distinción, toda exclusión, como este caso, toda restricción basada en motivos, entre otros, de origen nacional y que tenga por objeto o resultado menoscabar el reconocimiento, el goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, social, cultural y en cualquier otra de la vida pública. En este caso se está excluyendo a un grupo de personas de poder acceder a la libertad condicional, lo que no se ha hecho ni siquiera en el caso de los crímenes más graves. La reforma del decreto ley 321 lo que permite sí es que las personas condenadas por crímenes más graves, como cierto género de homicidios, secuestros, asesinato de carabineros, delitos de la ley de control de armas, tengan que cumplir requisitos más estrictos, y en eso estamos todos de acuerdo, pero si una persona cumple esos requisitos, no debiera diferenciarse por nacionalidad. Además, esta norma no señala ni siquiera un catálogo de delitos graves, sino que dice genéricamente cualquier delito con presidio mayor, lo que es una pena de 5 años, comprendiendo delitos que no van ni siquiera contra intereses personalísimos, contra la vida humana. Señoría, estas apelaciones de tipo nacionalista, ya Humberto Eco nos ha advertido de ellas, que son parte del capital y de la imaginería del fascismo, son algo de lo cual el derecho